Y por último, ya, Vito, ya que te veo sonreír, avala, por ejemplo, que desde un medio, algún periodista, que es el que te tiene contratado, ayer, por ejemplo, pusiera la foto de mi compañera Montse Mínguez diciendo que al que la viera por la calle le reprobara por estar en esa comisión, que va a ser la que sustituye en este momento al secretario de Organización, porque, voy a ver si lo leo, los traidores de la patria deben ser señalados por el pueblo. ¿Ellos son la patria? ¿Ellos son el pueblo? Esto, mira, esto es señalar a mi compañera como los nazis señalaban en Alemania a los judíos. Esto es alimentar la violencia contra mi compañera como los nazis y los fascistas lo alimentaron en la Alemania de aquella época. Y te lo dije una vez y te lo voy a volver a repetir. Hay un dicho alemán, ya que estamos con esto, que dice que si en una mesa hay sentados un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis. Y yo, desde luego, no te voy a respetar en esto. Una auténtica tomadura de pelo. Sánchez es un forajido. Huye del control de las cámaras. He oído decir al señor Tellado que Sánchez es un forajido. Y con esto lo que ha quedado absolutamente claro es que el señor Tellado es la persona seguramente más maleducada que está en este Parlamento. Quien era prevaricador era el PSOE. Quien era corrupto era el PSOE y quien era mentiroso era el PSOE. Y el líder de ese PSOE, que amañaba obras, que cobraba mordidas y que lo negaba, era Sánchez. Ese era el PSOE de Sánchez. Portavoz, usted pide perdón por haber dicho que el informe sobre Cerdán no existía y que todo era una cacería de pseudomedios y de la derecha, ahora que sabemos que se repartía comisiones con Koldo. Sí. ¿Pide perdón? Que no voy a ser nazi como tú. Pero es que ya usted no lo valoro, portavoz, ni le califico de comunista ni nada de eso. Yo te valoro por lo que haces. Ya, pero que yo estoy aquí acreditado como uno más. Yo no quiero que se refiera a mí, yo solo quiero que conteste. Pide perdón porque usted dijo que no existía el informe sobre Cerdán. Que no existía, que era bulos, pseudomedios, una cacería. Ahora vemos que si existe, no va a rectificar. Por eso lo primero que hizo el secretario general, y hacemos todos los que tenemos la oportunidad de hablar ante un micrófono, es pedir perdón. Las veces que haga falta. Y lo hacemos además con humildad. No hay explicación posible a los comportamientos que, como digo, estamos conociendo. Comportamientos que tienen que ver con el dinero, lo que ya es lamentable, pero también con algo que nos produce mayor indignación, mayor vergüenza y mayor asco, que es el tratamiento asquerosamente machista que algunos hacían de la mujer. Sé que eran afiliados de nuestro partido, pero desde luego no eran socialistas los que hacían este tipo de consideraciones. Y, por cierto, pediría a todos los que ponen el grito en el cielo sobre estas declaraciones de estas dos personas, yo también pongo el grito en el cielo, que nos ayuden a sacar adelante, a legislar para acabar con la prostitución en este país. Sabemos que no estamos libres de poder tener en nuestras filas gente así, pero sí sabemos que nuestra obligación es reaccionar y tomar medidas contundentes y de manera inmediata. Y lo hacemos no como otros que luego vienen a darlos lecciones, sino que lo hacemos primero dando la cara. A las 7 horas de conocerse el informe de la UCO, Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, ya había actuado y se presentó en una rueda de prensa a dar las explicaciones oportunas. Otros, por poner el último ejemplo, llevan 7 meses desde las negligencias de la Dana y no han adoptado ninguna decisión. 7 horas para adoptar decisiones de manera inmediata y contundentes, 7 meses para lo contrario, para seguir reforzando a los negligentes. Segundo, actuamos expulsando. En cuanto tuvimos conocimiento de esos comportamientos que se sitúan fuera, presuntamente diré, de momento, de la ley o de la ética del Partido Socialista, expulsamos, sea quien sea, la persona que ha cometido esto. Da igual lo alto que esté,
Da igual lo importante que sea. Nosotros no tapamos, no disculpamos, no miramos hacia otro lado. Como digo, apartamos de nuestro partido y expulsamos a cualquiera que haya cometido estas cuestiones. Es otra gran diferencia con el Partido Popular, que nos acusa de todos los males del infierno, mientras mantienen en sus filas y en cargos de relevancia a imputados, a acusados y a condenados y demás familia. Tercero, investigando y siendo transparentes. Acabábamos de hacer una auditoría de nuestras cuentas, pero vamos a hacer otra, para que se pueda ver con claridad la limpieza de nuestros números, de nuestras cuentas. No destruimos los ordenadores donde aparecen a martillazos. Las hacemos públicas, las exponemos. Y además vamos a avalar una comisión de investigación para ir hasta el final y conocer toda la verdad. Me ha sorprendido mucho el señor Tellado, como siempre, diciendo que nosotros no quisimos la comisión de investigación. Ellos no quisieron la prórroga. Nosotros planteamos la prórroga para sacarla adelante. Fueron ellos los que se la cargaron. Y cuarto, con la comparecencia del presidente del Gobierno en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias. He oído decir al señor Tellado que Sánchez es un forajido. Y con esto lo que ha quedado absolutamente claro es que el señor Tellado es la persona seguramente más maleducada que está en este Parlamento. Es un faltón de la política y su único mérito es insultar. El único. Porque toda su intervención, la mayor parte de su intervención ha sido para decir que Pedro Sánchez huía. Oiga, que mañana está aquí, en el pleno de control, respondiendo a las preguntas, entre otros, de Feijóo. ¿Eso es huir? Va a comparecer cuando su agenda lo permite. Claro, es que dice no, porque quiere. Oiga, ¿hay o no hay una cumbre de la OTAN a la que es obligado a acudir como país? ¿Hay o no hay una cumbre en Sevilla a la que van a venir más de 150 delegaciones internacionales para hablar de cooperación con la que ayudar, entre otras cosas, a Gaza? Claro, eso no le importa al Partido Popular. ¿Paramos o no paramos aquí una semana el Pleno por un congreso del PP europeo en la que vinieron bastante menos gente que a estas cumbres de Sevilla o de la OTAN? Hombre, ya está bien. El presidente va a venir en cuanto pueda y hemos propuesto el día 9 para dar esas explicaciones. Ya sé que a otros dicen que no le valdrán con esta comparecencia o que buscan otras cosas, pero las voy a analizar. Hay quien pide elecciones. Bueno, elecciones es lo que lleva pidiendo la derecha y la ultraderecha desde 2023. Desde que no les gustó el resultado de esas últimas elecciones, porque, claro, los ciudadanos y las ciudadanas no les dieron la mayoría para poder gobernar. Y, como siempre, lo que hacen es pedir elecciones para ver si así, en alguna de ellas, los ciudadanos acaban dándole la posibilidad de gobernar, para ver si tienen esa mayoría. Pero, claro, ese no es el espíritu de la democracia. Los españoles y las españolas ya decidieron que se hiciera cargo del país un gobierno progresista. Un gobierno progresista que está mejorando la vida de la gente, que está mejorando la economía, los salarios, las becas, las pensiones, los derechos. Y nuestra obligación, y así lo va a hacer este grupo parlamentario, es preservar a ese gobierno. Preservar al gobierno que responde al sentir de una ciudadanía que quiere seguir avanzando y no quiere retroceder. Y que nadie lo entienda mal. No es que tengamos miedo a unas elecciones o que unas elecciones gane Vox y la derecha, no. Es que nuestra obligación es gobernar con el resultado de las elecciones. Es gobernar hasta 2027 para seguir cambiando este país. Y eso no lo va a cambiar el comportamiento, por muy indignante que sea, de 3 personas. Porque al gobierno lo necesitan millones de ciudadanos y ciudadanas de este país. Otros hablan de la cuestión de confianza. Hombre, la cuestión de confianza la tenemos todas las semanas en esta Cámara. Cada semana dialogamos con los grupos, negociamos con los grupos y pactamos con los grupos para sacar adelante las medidas que suponen ese avance del que yo hablaba. Y es verdad que hemos perdido algunas votaciones, sí, pero ninguna de asuntos nucleares de la política española. Las leyes, los decretos, las medidas importantes, todas
han tenido la confianza de la Cámara. Y luego está, claro, la moción de censura. Es que la moción de censura es la gran herramienta que tiene la oposición, en este caso que tiene el Partido Popular, para no solo denunciar al Gobierno, para no solo achacar al Gobierno todos los males de este mundo, sino para decir, aquí estoy yo. Y esta es mi propuesta, esta es mi alternativa, este es mi proyecto de país. Yo lo dije la semana pasada aquí mismo. Hombre, si uno se manifiesta y dice que todo es un caos, que nos gobierna la mafia, que España está hundida, no es que sea una opción. Es que la obligación del Partido Popular es presentar una moción de censura. Y claro, lo curioso es ver, por ejemplo, ayer a Borja Semper, al portavoz del PP, diciendo que una moción de censura sería dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Claro, esta afirmación es muy clarificadora, porque deja muy claro que no es que no tengan los votos, porque otras mociones de censura se hicieron para perder, pero se hicieron para demostrar que efectivamente había una alternativa. El problema es que esa es la realidad, que no tienen alternativa, que no tienen proyecto de país. Se han dedicado a atacar tanto a Pedro Sánchez que se han olvidado de pensar en el país. Se han dedicado, y todo su afán ha sido acabar con el presidente del Gobierno, que no han dedicado ni un solo minuto a tener ideas, a tener propuestas y a tener alternativa. Y claro, una moción de censura sin alternativa y sin proyecto de país dejaría en evidencia que el rey está desnudo y dejaría en evidencia que Feijóo no es más que fachada y no tiene absolutamente nada detrás. Y, por cierto, dos apuntes al margen. Hoy hemos vuelto a tener una muestra más del cinismo y de la hipocresía del señor Feijóo. Se ha desgañitado durante meses atacando al Gobierno por, según él, no respetar al Poder Judicial. Porque cuando se critica, que es algo muy sano en democracia, alguna actuación de algún juez, él lo eleva a la categoría de ataque a la democracia, de no respetar la separación de poderes y de algo como bolivariano. Ya, y le acabamos de escuchar decir que el Tribunal Constitucional funciona a las órdenes de Pedro Sánchez, que no es independiente, que no es objetivo, que no es válido. Y no es la primera vez. El señor Pons ya nos dejó en la peor comparación posible, que debiera haber, y creo que hay hasta una iniciativa para que esto no se vuelva a hacer más, dijo que el Tribunal Constitucional era el cáncer de la democracia. Y claro, ¿y ahora qué? ¿El señor Feijóo arremete contra la democracia? ¿Contra la separación de poderes? No hay por dónde cogerlo. La falta de coherencia, la falta de rigor, la falta de respeto institucional del Partido Popular es que no tiene límites. Y otra cuestión. Me gustaría pedirle al señor Feijóo que se posicione claramente sobre algunas cuestiones graves que están sucediendo en este país. Por ejemplo, condena los ataques que están sufriendo las casas del pueblo, condena las amenazas y las agresiones que padecemos los socialistas, los militantes socialistas, o les parece que forma parte del que pueda hacer que haga. Es decir, sin peros ni disculpas ni equidistancias. Aquí no vale eso. ¿Comparten la violencia o la rechazan sin paliativos? Y rechazan también a quien la ejerce y la predica. Y otra cuestión. ¿Qué le parece que un catedrático de una universidad como la Rey Juan Carlos pida en un artículo publicado en un diario al rey y al ejército que den un golpe de Estado para derrocar a Pedro Sánchez? ¿Le parece que esto también forma parte de el que pueda hacer que haga? ¿Le parece democrático? ¿Avala esta posición? Porque los socialistas, desde luego, lo que pedimos es el cese inmediato de este catedrático porque no hay libertad de expresión que avale el golpismo. Y eso es golpismo. Y por último, Vito, ya que te veo sonreír, ¿avala, por ejemplo, que desde un medio algún periodista, que es el que te tiene contratado, ayer, por ejemplo, pusiera la foto de mi compañera Montse Mínguez diciendo que al que la viera por la calle le reprobara por estar en esa comisión, que va a ser la que sustituye en este momento al secretario de Organización, porque, voy a ver si lo leo
¿Los traidores de la patria deben ser señalados por el pueblo? ¿Ellos son la patria? ¿Ellos son el pueblo? Esto, mira, esto es señalar a mi compañera como los nazis señalaban en Alemania a los judíos. Esto es alimentar la violencia contra mi compañera como los nazis y los fascistas lo alimentaron en la Alemania de aquella época. Y te lo dije una vez y te lo voy a volver a repetir. Hay un dicho alemán, ya que estamos con esto, que dice que si en una mesa hay sentados un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis. Y yo, desde luego, no te voy a respetar en esto.